Para conocimiento de nuestros participantes, el día de hoy la clase será llevada por nuestro docente, mi mayor Juan Carlos Zapata, quien nos hará un breve recuento de la temática vista anteriormente y posteriormente a ello, en vista de haber tenido algunas sugerencias y recomendaciones de nuestros participantes sobre las actividades planificadas, vamos a tener una breve inducción y guía de lo que es la actividad 1.5, y correspondiente a la temática de mi teniente coronel Giovanni Duque. Siendo así, doy la palabra a mi mayor Juan Carlos Zapata para que continúe con la clase. Muchísimas gracias, Federico Martínez. Con el permiso de mi coronel más antiguo, reciban todos ustedes un cordial saludo, señores oficiales, señores voluntarios y compañeros que nos acompañan en este programa académico. Como ya había mencionado el mayor Martínez, vamos a hacer un pequeño recuento. Quisiera conocer sus inquietudes acerca del tema tratado en la clase anterior, consolidación y las fases de la consolidación. Si bien es cierto, la semana anterior habíamos, el miércoles anterior habíamos abordado ya las dos temáticas y se consideró por cualquier situación de dudas realizar un pequeño recuento. Y así es que si es que no hay ninguna situación adicional, espero sus inquietudes, sus preguntas al respecto. Caso contrario, iniciaré mencionando algo rápido de las fases de la consolidación y quisiera exponerles un par de videos para que ustedes vean cuán importante es la fase justamente, o cuán importante es la consolidación y las fases y sus fases para que lleve a una paz sostenible, ¿sí? Ustedes recuerdan, en las diapositivas habíamos presentado una frase bastante interesante que sin paz o sin la consolidación de la paz no hay desarrollo. Y eso es algo que por su propio peso es completamente comprensible, ¿sí? Entonces, no sé si es que, por favor, les doy paso. Tal vez el señor mayor Ibarra tiene alguna situación, algo que nos pueda aportar acerca de lo que usted entendió sobre la consolidación y sus fases. ¿Cuán importante cree usted, desde su perspectiva, la importancia de este tema? No, mi mayor, muy buenas noches. Soy mi mayor. En el tema que estamos tratando, la importancia es muy relevante, ya que esto prácticamente sería la base para todas las misiones, sabemos, que se establezcan y las coordinaciones que se deben realizar a futuro entre instituciones, y comprender justamente las bases legales y las circunstancias en las que se está elaborando o desarrollando cualquier misión o la actividad que se esté realizando, mi mayor. Muchas gracias. En la pregunta, yo recuerdo, había una pregunta de un señor capitán que la colocó y la leí. Tal vez por ahí la premura de tiempo no la analicé adecuadamente, pero recuerdo que mencionaba acerca de que aquí, justamente en las operaciones militares que se realiza, la intervención de Fuerzas Armadas es en base a un estado de excepción. Como ustedes saben, y sin meternos en situaciones políticas, ni mucho menos, si no estamos tratando temas académicos, posiblemente en estas elecciones hay una tentativa de pregunta que menciona acerca de la posibilidad, si es que así esa pregunta es abordada, la posibilidad de que Fuerzas Armadas sean empleadas sin necesidad de estado de excepción. Más o menos, ¿no? De lo que indica o cómo se va a articular esa situación. Pero en la pregunta del oficial mencionaba acerca o sea, la responsabilidad que tienen Fuerzas Armadas o a través de los estados de excepción se opera. En cambio, yo les había mencionado, esto puede ser en un ámbito interno.
¿sí? Y en cambio, en las operaciones de mantenimiento de paz, como les había mencionado en esa oportunidad, no funciona con ese tema de estados de excepción, ni mucho menos, y como son fuerzas multinacionales, ¿sí? Es un ejército de Naciones Unidas, obviamente por decirlo así, ¿no? Este ejército o estas fuerzas armadas de Naciones Unidas, conformadas por ejércitos de todos los países signatarios y que tienen, han llegado a memorándums de entendimiento con con Naciones Unidas, despliegan sus tropas, ¿sí? Y esas tropas se amparan en un mandato, que es lo que les había mencionado en esa oportunidad. Un mandato. Este mandato son las reglas de juego para que puedan actuar las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas, tanto policía de Naciones Unidas como fuerzas de seguridad en el sentido de fuerzas armadas de los distintos países, porque estas fuerzas armadas multinacionales son de marina, son de aviación, son del ejército, ¿sí? Entonces, así es como funciona, y dicho sea de paso, para que ustedes también entiendan un poquito estos temas, para quienes no tienen tal vez la oportunidad de haber participado en misiones de paz o haber hecho algún curso de Naciones Unidas. El Ecuador, al ser signatario, nosotros tenemos personal desplegado, que es de conocimiento suyo, pero en alguna oportunidad, hace algunos años, Naciones Unidas vino a realizar las inspecciones correspondientes porque Ecuador, al ser signatario y haber firmado algunos memorandos de entendimiento, tenemos firmado un acuerdo que no sé si esté del todo vigente, pero el que indica que el Ecuador se compromete a tener una fuerza de mantenimiento de paz del tamaño batallón en stand-by, con todos sus recursos listos para ser desplegados a donde Naciones Unidas, del mundo, donde, como ustedes lo quieran llamar, así lo necesite. Sin embargo, como ustedes saben eso, hay muchas situaciones poco políticas que no han permitido el despliegue, a pesar de que constitucionalmente así lo indican, ¿cierto? El Ecuador tiene como tarea eso, ¿cierto? Y nuestras Fuerzas Armadas tienen como tarea eso también, aportar en el mantenimiento de la paz. Pero bueno, entonces esos son los paraguas que amparan al trabajo de la consolidación y el mantenimiento de la paz. Y como bien lo dijo el mayor, señor mayor, es la parte fundamental, porque si no hay esa consolidación y el estallido de violencia puede durar lo que años ha tomado establecer los acuerdos, llegar a conversar con las partes en conflicto para que todo se vaya al techo de la basura. Entonces, y me voy con su permiso y con el permiso de mi teniente coronel, voy a pasarles un video que habla acerca de cómo es la fase de la reinserción de algunos excombatientes de las FARC, para que ustedes puedan ver. ¿Dónde está? Permítame. Aquí está, perdón. Me avisan, por favor, si lo pueden ver y si lo pueden oír. Perfecta. Aunque es una sesión sencilla en una No sé si calle lo pueden de ver, Bogotá, por favor. lo que hay detrás es parte del acuerdo de paz sellado en La Habana. La ropa de la marca Manifiesta es diseñada y vendida por una joven estudiante en Bogotá, pero confeccionada por excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, Pero el mayor Ibarra sí puede oír. asociados en forma de una cooperativa. Ángela Herrera es la cara detrás de este Sí, mayor, sí se ve, Solcito. Ok. Inmediatamente empecé a hablar con ellos, me convencí que era la causa que yo quería defender, que era la creación de puestos de empleo para defender y apoyar la reincorporación de ellos a la vida civil y así aportarle como a la paz de Colombia. Nos trasladamos a Econonso, a unas 2 horas de Bogotá.
Este es uno de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación creados en el marco del Acuerdo de Paz. Aquí viven y trabajan los exguerrilleros. En la fábrica de confecciones, Manifiesta produce sus prendas. Los excombatientes han financiado la fábrica por sí mismos con el salario base de unos 200 euros proporcionados cada mes por el Estado. Gonzalo es uno de los excombatientes que hoy trabajan en la cooperativa. Su vida tras el conflicto armado cambió radicalmente, pero no difiere de lo que siempre vislumbró. Durante el conflicto siempre se habló de buscarle la salida pues al conflicto por la vía del diálogo, y sabíamos que si eso se daba iban a haber mucho, o sea, iba a haber un cambio de vida, un cambio de conseguirse uno de sustento y todo eso. Entonces pues no es muy ajeno, digamos, estar acá. Los proyectos productivos no están exentos de críticas. La mayoría aún no genera ingresos suficientes para cubrir el sustento de los exguerrilleros y sus familias, pero en Manifiesta quieren mostrar que la paz sí vale la pena, puntada a puntada. Permíteme un segundo, no se me cierra, déjame compartir. Ya. Listo. Como ustedes pudieron ver, se puede apreciar claramente, ¿no es cierto?, que es parte del proceso de desarme, de desmovilización y reinserción. Colombia lo está realizando de algunas formas. Sin embargo, en algunos otros lugares, ¿cierto?, como yo les había mencionado antes, en algunos otros lugares, no ha sido del todo atractivo ese cambio de estado de vida de los excombatientes, porque si bien es cierto, ahora ya pueden estar en una vida normal, cotidiana, pero la fuente de ingresos o los recursos que tenían, o inclusive ya haber cogido gusto a ese estilo de vida, puede que sea, es del todo, sin ninguna duda, peligroso. No es una vida que se pueda decir placentera, pero hay mucha gente que, especialmente los jóvenes, que ya se acostumbraron a eso y les gusta, ¿cierto? Entonces a esas personas, y más las fuentes de ingresos que tienen, a ellos no les ha sido del todo atractivo. Entonces esos son con los problemas que aún continúan luchando para poder llegar a una consolidación efectiva. Ahora, adicional, les quiero pasar este otro video. En cambio, un poquito más complejo, de las situaciones que ocurrieron en Liberia, para que ustedes puedan apreciar. Por favor, están puestos los subtítulos para que ustedes puedan verlo, entenderlo un poco más, si es que no manejan el idioma. Former child soldiers in Liberia trying to comfort each other. Bonding is something society failed to provide. That's all some of them do these days. They were barely 12 when they were forced to fight. Christopher was captured by rebels and given a weapon when he was 11 years old. Now 24 and already a father, he has little hope for the future. I feel too sad, man. I feel different. Because war is not. Then I gave up training like skills. The jail gave up money. The whole meal, the UN, just money. And I gave up training, practice, no. That money was $150 paid to each combatant for handing in their weapon. Many did not. His exploits during the war landed him the leading role in a movie called Johnny Mad Dog, showing the horrors of the Liberian. But it wasn't seen in Liberian cinemas because it was banned.
Most of the child soldiers lack basic skills and education to compete in a post-war Liberia. Some of them have been in and out of prisons several times. Slums like the West Point provide refuge for them. Here, they feel more at home than in the organized settings of a city. With my friends. At 25, Princess is a mother of two, now hooked on hard drugs. She handed in her weapon from the war, but with both parents killed in fighting, she has nowhere else to go. And she is in an abusive relationship. Go to nonsense for them. So when I went to school for me, it makes me feel bad. That's the harsh reality she and thousands of other former combatants live. As a former child soldier, she was feared. Now she lives in constant fear. And there is fear elsewhere because petty theft, illegal drugs, and prostitution are common. They're not going to go away. And that resentment is going to come. And the resentment is going to be against the society. And that is a threat neither Liberia or its neighbors are adequately prepared to deal with right now. Ahmed Idris, Al Jazeera, Monrovia. Ya. Como ustedes pudieron apreciar, miren lo que decían ahí en la entrevista. Primero que ellos fueron raptados y obligados a que sean combatientes, iniciado como los famosos niños soldados, ¿cierto? Y muchas de las situaciones por las cuales a ellos, o cómo es que les inducen a un niño a que sea un soldado, es justamente a través de inducirles con drogas, ¿cierto? Para que se les vaya el miedo, y una vez que los niños perdieron el miedo, ¿cierto? ¿Sí? Les vendan los ojos, y les hacen disparar un arma, y ellos no saben que al frente está una persona, les quitan la venda, y ya encuentran el muerto. Y algunas otras formas. Entonces, ¿cierto? Las primeras impresiones son las que le marcan, le dan temor, pero posteriormente ya es una situación que les gusta, porque inclusive, o cuál es el móvil para que las fuerzas utilicen niños, es porque pueden ser muchísimo más letales o sanguinarios inclusive que los propios soldados adultos, porque para un niño es un juego, no mide el peligro, es divertido inclusive, ¿sí? Entonces miren lo que ocurrió ahí. ¿Y qué es lo que decía este muchacho? Que Naciones Unidas, o en este caso, como les digo, todo es culpa de Naciones Unidas, no puede ser, todas las situaciones que pasan o dejan pasar, se asume a Naciones Unidas. Él mencionaba que Naciones Unidas no les daban seguimiento, no les daban otras habilidades, competencias para que ellos puedan buscar fuentes de trabajo. Ellos decían que recibieron $150 por armas, pero algunos no las recibieron, otros entregaron 3 o 4, 5 armas y solo recibieron por una, así en el mejor de los casos, o como les mencionaba acerca del programa de motocicletas. Y lo que mencionaban también ahí, y es parte de esto de la consolidación y sus fases, es que existirá, y eso es algo duro que tienen que trabajar, es algo fuerte en donde se debe trabajar, en ese resentimiento que puede haberse creado entre esas personas con la sociedad, con sus propios compatriotas por las situaciones que vivieron, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo que se trabaje en el tema de la consolidación para que puedan arrojar una paz duradera, una paz firme. Y como aquí les voy a compartir nuevamente las diapositivas. Y como su nombre, como la teoría nos indica, ¿cierto? Después de la estabilización y la fase transitoria, ¿cierto? De la guerra, del cese de las hostilidades
a la transición de ser combatiente a ser un ciudadano común y corriente, ¿cierto? A la fase finalmente la fase de consolidación, donde se ven todos estos programas, estrategias técnicas que debe utilizar tanto los actores internos, ¿cierto? Sí, a los actores internos como los externos, para que esa paz sea duradera. En cada una de las áreas de competencia, ¿cierto? En educación, ahí ustedes veían que hay muchas personas que ni siquiera cubrieron la escuela elemental, ¿sí? Y lógicamente una persona que no es educada o es poco educada es susceptible a muchas situaciones, ¿cierto? Propias de la falta de educación. Y eso y educación y salud con seguridad es una situación, es un caldo de cultivo cuando faltan esas tres puntas de lanza, lo podría llamar yo, faltan esas tres situaciones, la paz realmente no se va a poder consolidar de forma efectiva. Entonces, por favor, no sé, señor Cabo Tandazo, si tiene también alguna situación que nos pueda compartir o alguna duda que pueda yo solventar acerca de este tema. No, mi mayor, está claro el tema, igual los actores internos tengo claro, igual mi mayor. Ya. No sé, igual, por favor, si es que nos puede compartir alguna situación, no está, si es que es de algún grado militar, pero el señor Ricardo Leises Chicaiza. Buenas noches, mayor. Buenas noches. Por favor, indíquenos cuál es su opinión acerca de la importancia de la consolidación de la paz para poder generar o aterrizar en una situación duradera de armonía y convivencia pacífica dentro de cualquier estado. No sé si es que me entendió la pregunta, le repito. Sí, ya, todo el día. ¿Todo el día? Sí. O pues digo eso después del almuerzo. ¿De 1 a 7? Sí. Ya, sí. Hoy. A ver, me confirma. ¿Rangos? ¿Qué pasó, comando? Ah, mano los rangos. Aló. Señor Chicaiza. Mi mayor, solicito, me encuentro ahorita en una operación CAMEX. Solicito, le había pasado un mensajito por interno porque no iba a estar atento a las clases. Ok, listo. Gracias. El señor Marcelo Apolo, si nos ayuda, por favor, compartiendo sus inquietudes y su visión acerca de la importancia de la consolidación de la paz. Tampoco lo tenemos al aire. Señor capitán Oscar Legalda. Mi mayor, buenas noches, señores oficiales, buenas noches, presentes todos. No sé si se me copia mi mayor, solicito. Sí, muchas gracias. Siga, por favor. Considerando los videos que se manifestó mi mayor, bueno, yo iba a hacer una pregunta más que iba a responder la suya, mi mayor. Correcto. Sin embargo, considerando esta situación, estaba la otra vez, yo estaba viajando, por eso no le pude, estaba solo por WhatsApp. Había lo que es el mandato que usted indicó, mi mayor, en la situación, la parte legal, o que es una resolución que los cascos azules tienen como referencia en la parte legal. Sin embargo, me quedó una duda dentro de esto. ¿Qué mecanismos utilizan los cascos azules para hacer una coordinación en los dos ámbitos, tanto en las partes
que están en conflicto y las otras personas. Eso quería verificar porque usted, mi mayor, indicó un ejemplo que ustedes hacían algún tipo de campañas, o a veces quería verificar qué nomás ustedes como medidas hacen durante esas coordinaciones en asuntos de misiones de paz, mi mayor. Esa Ya, era mi pregunta. gracias. Como parte justamente de la consolidación, se realiza, o las funciones de Naciones Unidas o de los peacekeepers en este caso, es monitorear, ¿cierto? Que las partes en conflicto cumplan con los acuerdos de paz, ¿cierto? Y lógicamente lo que se hace es ir a visitar en el terreno a distintas comunidades, aldeas y demás, y entrevistarse con los jefes de esa aldea, o si es que en esa aldea hay jefes rebeldes, ¿sí? O fuerzas disidentes. Se trata de hacer los acercamientos respectivos para entablar conversaciones y buscar, ¿cierto? Sus inquietudes, consultar sus necesidades, ¿sí? Para poder, lógicamente, uno no, como fuerzas de seguridad no puede ofrecer, ni puede prometer, ni tampoco tiene la solución de los problemas. Lo que hacen es reportar esas inquietudes, esas situaciones o esos posibles indicios de peligro, ¿sí? A lo del escalón superior para que se tomen acciones a través o del escalón superior o a través de ellos con los entes civiles que son los que manejan la parte política para que tomen y política con la gobernanza por parte de Naciones Unidas en ese sector, en esa región, y con el Estado para que tomen acción y solucionen los problemas que en ese lugar se puedan estar presentando, se vayan a presentar, sean potencialmente focos de nuevos problemas. Entonces, eso es lo que básicamente hace Naciones Unidas como para consolidar la paz, realizar monitoreos permanentes de las situaciones que se están viviendo en el sector para verificar que en verdad se están cumpliendo con los acuerdos y que esa consolidación está resultando efectiva o no. Sí, no sé si es que ahí... sí, mi mayor. Muchas gracias, mayor. Entonces lo que en realidad estaríamos haciendo es lo que se conoce como en Naciones Unidas el DDR, desarme, desmovilización y reinserción. Eso es una parte del trabajo que se realiza. Es una parte del DDR, es una parte del trabajo que se realiza, ¿cierto? Y las funciones tanto de los observadores militares como de las fuerzas de seguridad son múltiples. Y entre ellas es lo que usted menciona. La otra es el ser personas de enlace, ¿cierto? En enlace entre la población y el gobierno, observar que se cumplan los acuerdos, ¿cierto? Por eso es su nombre, observadores militares, y otras funciones como en la parte de comunicación social, que también hay ciertos roles y funciones que se cumplen, ¿cierto? Para difundir el mensaje de Naciones Unidas hacia la población. ¿Correcto? No sé si es que hay alguna otra inquietud por parte del personal para iniciar, o sea, para dar por concluido o verificar que el tema de la conciliación y las fases de la consolidación ha sido comprendido de forma efectiva. No sé, mi coronel Lozada, tal vez si nos puede ayudar con alguna inquietud. Señor oficiales, buenas noches. Muchas gracias por permitirme realizar alguna tipo de pregunta. Bueno,
estaba leyendo sobre el asunto de los actores internos. O sea, es verdad que en sí, en la situación de los mandatos, se da un desarrollo en la cual la ONU expresa cada una de sus acciones que va a realizar. Entonces esa era mi inquietud, porque dentro de las preguntas que tuvimos asimismo en la encuesta nos indicaba de cuáles son estas acciones que verdaderamente el representante, esa es mi duda, el representante de la Secretaría General, ¿cuál es la función verdaderamente que cumple? Ya que en este caso, al momento de ser elevado este mandato hacia ese país, comienzan a desarrollar un poco de situaciones. No sé si me podría ampliar en ese asunto. Gracias. Ya, Miguel. Lo que usted estaba mencionando es RSG, es el representante especial de Naciones Unidas en ese país o en esa región. Entonces, básicamente, esa persona es la cabeza de la misión en ese país o esa región, quien lleva la parte donde descansa todas las situaciones, tanto en la parte de seguridad como en la parte política y económica. Básicamente, si es que quisiera hacer un símil, no sé si es que Magali, que aquí está, me corrige si yo me equivoco, pero yo le podría hacer un símil como que si fuese un presidente, básicamente. Un presidente interino que está llevando la tutela de ese país hasta que el propio país tome el control y riendas de las situaciones, ¿sí? Él es básicamente es la cabeza de todo el aparato que Naciones Unidas ha desplegado en la misión. Para no ponerlo eso de presidente, tal vez fui demasiado... o la palabra era la incorrecta, pero es la cabeza, eso sí, es la cabeza de toda la misión, de todas las personas que están desplegadas en la misión de Naciones Unidas, que están desplegadas en la misión, que están bajo la dirección de esa persona. Entonces, todas las decisiones, tanto para las situaciones de índole militar, política y económica, como le había mencionado, las toma decisión esa persona. Básicamente es la persona más importante de la misión en ese país. Muchas gracias. Entonces, dentro de esas situaciones, dentro de los actores internos, él también cubre esas necesidades, él puede actuar en contra de estos actores internos que menciona ya en su presentación. No, mi coronel, él es un actor, o él o ella, es un actor externo. Es un actor externo. Más bien, él o ella, ¿cierto? Porque ha habido funciones que han asumido hombres y mujeres. Entonces, cualquiera de las personas que hayan sido designadas como representante especial de Naciones Unidas, de representantes del Secretario General de Naciones Unidas, es el nexo, ¿cierto? Que realiza las conversaciones, los acuerdos, negociaciones con los actores internos. ¿Sí? Los actores internos netamente son el gobierno de turno, o lo que quede, o lo que esté formándose como gobierno de turno, ¿sí? Lógicamente, como eso, por eso le mencionaba, o por eso me atrevía a mencionar que a veces yo quisiera ponerlo como un símil de presidente de esa región de forma momentánea, porque cuando el país está completamente con un estado fallido, no hay instituciones de gobierno, no hay fuerzas de seguridad, llega a Naciones Unidas a reestructurar todo nuevamente, y si no hay nada, entonces esa persona hace las veces hasta que tomen el control, y lógicamente la función no es quedarse de forma permanente, sino poco a poco llegar a reestructurar ese estado fallido, de tal forma que el país vuelva a tomar las riendas por sí solo. Hay otros lugares en el mundo donde no ha llegado a considerarse un estado fallido, o sea, totalmente no existe nada, todo ha colapsado. No, o sea, depende, que ninguna misión es igual.
Ninguna misión es igual. Entonces, habrá otras regiones en donde el Estado está constituido y no se ha perdido, pero hay conflicto interno, ¿verdad? Y esta persona es el nexo, ¿cierto?, entre las partes como un mediador. Eso es lo que funciona. Esta persona es ese nexo de la parte política para llegar a los acuerdos y demás situaciones a nombre de Naciones Unidas, a nombre del Secretario General de Naciones Unidas, en ese lugar. Entonces, por eso dice aquí, los actores internos están compuestos por el gobierno de turno, si es que lo hubiese, ¿cierto? Las partes en conflicto, las fuerzas disidentes o los rebeldes, como quiera, el sector privado, la empresa, muchas de las veces, o sea, que el sector privado influye, tiene sus negociaciones, tiene sus intereses ahí. Por ejemplo, el caso de Liberia, nuevamente mi coronel, yo creo que en ese lugar impulsó muchísimo la empresa privada, porque en Liberia se encuentra la plantación de caucho más grande del mundo, la Firestone. ¿Sí? Imagínense plantaciones inmensas de hectáreas de caucho de la empresa Firestone, ¿sí? De la llantera Firestone. Entonces, imagínense el poder económico o la situación que está en juego en eso. Hay empresas de acero ahí, de una de las empresas de acero, Acero Metal. Un dueño es un hindú, uno de los... en su tiempo era uno de los 10 más millonarios del mundo. Entonces, las situaciones económicas también de los actores del sector privado, ustedes saben que influye muchísimo, más aún cuando existen situaciones económicas de por medio. Entonces, ellos son unos actores internos que con las estrategias que realicen también, con el impulso que metan, ayudan, presionan de una u otra forma para que la situación aterrice a una consolidación rápida también. O no, también puede ser la piedra en el zapato también, ¿cierto? Y la sociedad civil en sus diferentes variedades. Entonces, a eso se trata mi coronel en la parte de los actores internos, no confundir con la cabeza de la misión, es un actor externo y es básicamente el link entre los unos y los otros, mi coronel. Muchas gracias. Ya, mi coronel. No sé si de nada, mi coronel. No sé si quedó satisfecha su inquietud, mi coronel. Sí, muchas gracias, totalmente. Entonces, para ir concluyendo, para darle paso a mi coronel Duque y que mi coronel les explique la situación de su trabajo que tienen que presentar. Entonces, finalmente, las conclusiones acerca de este tema importantísimo, como les había mencionado desde el inicio de mi intervención en este módulo, la consolidación de la paz es, creo que, la punta de lanza de todo lo que tiene que ver desde el cese de las hostilidades hasta el retorno a la paz o a la situación rutinaria, a la convivencia normal, al desenvolvimiento normal de la rutinaria de una nación. Y que, sin duda alguna, de cuán fuerte sea esa consolidación, cuán fuertes sean esas estrategias, perdón, esas estrategias que se realicen, va a generar que la paz en esa región sea duradera, llevadera, estable por mucho tiempo y lógicamente esperando, lógicamente, que no se vuelva a ocurrir más, ¿cierto? Lógicamente eso dependerá de la estabilidad, de las situaciones geopolíticas, muchas veces del tema económico y algunas situaciones que inciden especialmente en el África, que es una situación bastante volátil por la mala repartición de los recursos. Una región rica, inmensamente rica, pero que lamentablemente la repartición de los recursos no es de forma equitativa como en la mayoría de lugares. Mi coronel Escala, solicito, me estaba preguntando algo, por favor, mi coronel.
¿Cómo está mi mayor? Muy buen día. Buenas noches con todos. Mayor, una pregunta. Siempre me gusta analizar el tema táctico, operacional y estratégico. Si bien es cierto, nosotros vamos con las miras de una consolidación de la paz, una imposición de la paz, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando la información recibida por los organismos de inteligencia nos dan unos indicadores in situ reales de lo que está pasando? Pero ¿qué sucede si hay una evolución del conflicto en negativo, no en positivo, sino una evolución del conflicto en negativo que obliga a tomar decisiones en ese momento sin contar con el nivel estratégico? Primero porque no están ahí. Y los datos, si bien es cierto, eran exactos una semana atrás, pero estando nosotros ahí, los datos son, como le digo, han evolucionado, el conflicto ha evolucionado negativamente. Nosotros, ¿qué decisión tomamos? ¿Operacionalmente la tomamos ahí o esperamos que el nivel estratégico decida por nosotros y no tomamos decisiones que pueden costar la vida, ¿no? Muchas veces, porque incluso con todos los recursos deberíamos tomar decisiones nosotros, si bien es cierto, después pasa una revisión, hay un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. No un juicio, quizás una revisión de la situación. Pero en ese aspecto, ¿cómo lo manejaríamos? Porque ahí ya tocaría evacuación. Repliegue las tropas, evacuación, y aún ni con todos los recursos, ni con todo el personal, podríamos hacer frente incluso a un conflicto que creo que está dentro de los parámetros de retirada en algún momento sin aviso. Sí, le contesto esto. Ya tuvimos un ejemplo de esta situación. Los observadores militares que fueron desplegados a Siria, por ejemplo. Justamente a ellos les pasó eso. La situación, para que hayan desplegado observadores, si bien es cierto que la situación conflictiva o del grado de beligerancia era alto, pero como usted bien dice, la información de inteligencia permitía o daba su recomendación que se podía realizar el trabajo en el terreno. ¿Sí? De hecho, lo estaban haciendo. Sin embargo, la escalada de violencia fue, como usted menciona, en negativo. O sea, empezó a incrementarse la escalada de violencia a tal punto que por lo menos, las tropas, las fuerzas de seguridad, especialmente a los observadores militares, les tuvieron que repatriar. Al menos de Ecuador repatrió a todos sus observadores militares porque el nivel de beligerancia o de violencia era abrumador, ¿sí? Entonces, por seguridad, hay una situación que Naciones Unidas, justo dentro del mandato y dentro de las situaciones de seguridad que a usted le indican al ingresar en esa misión. Entonces, usted recibe un briefing o una inducción de todo lo que es tanto la situación cultural, la situación de seguridad, la situación higiénica, la situación de salud, etcétera, etcétera, tanto para usted o como lo que se vive a su alrededor. Una de las situaciones principales, aparte del cero tolerancia al tema de abuso sexual, explotación y abuso sexual, otra de los temas fundamentales es el tema de seguridad. Y a veces nosotros, y eso en lo personal, yo le hablo por mí, eso me causó así como un choque, porque a nosotros desde la formación se nos ha formado, valga la redundancia, de la forma que la misión se cumple porque se cumple, ¿cierto? Tenemos que llegar a cumplir la misión, llegar al objetivo porque tenemos que llegar, llueva, truene o relampaguee. Pero en la misión, y ahí es donde vengo, que a uno le causa un choque, porque si es que en la misión pasa, qué sé yo, le pongo un ejemplo, uno va en camino a la misión y ve un árbol caído. Uno como ecuatoriano dice, no sé, a ver, está buscando la forma de darse la vuelta, buscando otra trocha, como son los caminos de segundo orden o tercer orden inclusive,
y ahora, si bien es cierto, los vehículos son gigantes, son esos Nissan Patrol que parecen tanques de guerra, son tremendamente fuertes, pero hay circunstancias donde ya no mismo el vehículo y uno se siente frustrado y está con el compañero que es de otra nación y uno está ahí que vamos y tenemos la vuelta. No hay posibilidad. Lo que le indican es seguridad, se reporta, se toma fotos de la situación de peligro y media vuelta, mar. Como le digo, es frustrante porque uno dice, no, pero es que ya está aquí en el GPS media 2 metros, a 1 kilómetro, ya llegamos, dejemos aquí el carro, vámonos a pie. Negado. Como le digo, es frustrante, a veces uno dice, pero estos que vagos no quieren, pero no, es la situación de seguridad. ¿Por qué? Porque ya ha pasado situaciones, ¿cierto? Ya ha pasado situaciones en donde por justo tratar de cumplir en un sitio que nosotros desconocemos, han pasado casos fortuitos que han llevado a accidentes o situaciones menores, mayores. Otro ejemplo, es prohibido, terminantemente prohibido, coger personas que estén en el carretero. Puede ser que esté ahí hecho pedazos, una mujer embarazada y que le vea que usted está hecho pedazos. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, somos la cabeza de una situación humanitaria. Pero ha pasado casos en que por recoger a alguien embarazado en el camino le dejan en el hospital, a veces inclusive ya hay alguien, gente que con malicia ya hace otro tipo de obra, ya con malicia, para no poner situaciones, y pierde el bebé. Entonces, la demanda a Naciones Unidas, porque por ese traqueteo del vehículo le hizo que se prematuramente dé a luz y finalmente perdió el bebé o cosas por el estilo. Entonces, ante esos ejemplos que nos indican, Chuto nos dice, bueno, ya pasó. Pero a veces inclusive depende de la situación. Uno a veces ya se va adentrando en el país, ya pasa un año ahí y ya va viendo, tal vez el primer mes, segundo mes, tercero, está ahí uno asustado, pero ya después ya más o menos se compenetra, y ya depende también del nivel de empoderamiento de la persona y uno ya va viendo, ¿no? ¿Cuáles son los límites que uno puede tener o hasta dónde uno puede tomar riesgos controlados? Entonces, misma situación, tengo un compañero de mi team con mi persona ahí en el vehículo y era un americano y le fuimos llevando a una señora que estaba yendo a dar a luz, le dejamos, tal. Yo no sé, en lo particular, yo no sé si es que era porque yo estaba con el americano, que no pasó nada. Créame que esa situación de portar una bandera X, Y o Z, guste o no les guste, pero influye muchísimo, porque no pasó nada. Pero si capaz que era Yamingo el que iba llevando eso y nadie más, capaz que sí pasaba algo, y él reportó y todo, por ahí alguien le dijeron, pero echaron tierra ahí y no pasó nada. Pero si otra persona hubiese hecho la misma situación, muy posiblemente hubiese sido llamada la atención, qué sé yo. Pero yo, en mi criterio personal, yo creo, y por experiencias, que esas situacioncitas también son las cosas medias amargas que a veces uno ve y todo, sí hay un poco de influencia, injerencia. En este caso fue positiva, no pasó a mayores, pero como usted dice, regresando al tema, situación de seguridad, si es que no es necesariamente que tenga que escalar hasta la máxima autoridad para que uno tome una decisión. En ese momento, lógicamente dependiendo de la situación. Si es que es algo como ya encuentros bélicos, si es que la situación de peligro es inminente y tiene que utilizar las armas, tendrá que utilizarlas en ese momento. Pero siempre la premisa es la seguridad, o sea, retirar, regresar, y no dar espacio a la confrontación, básicamente. Mi mayor, una última acotación. Y más que todo porque lo que estamos viendo hace mucha referencia a pegarnos a las normas ya no personales ni de nuestro país, sino de Naciones Unidas.
La misión, si bien es cierto, como dice usted, cuesta mucho, choca cuando se llega a un sitio, no se cumple la misión, te tienes que retirar porque no se va a cumplir o porque es el momento de retirarse, porque está contemplado el no completar la misión para luego volver con una nueva misión y ver si se consolida la paz. Pero nosotros debemos tener, creo que claro, que estamos bajo un mandato y lo debemos cumplir tanto si nuestros deseos son de quedarnos como si no. O sea, ya serían Naciones Unidas, porque ya nosotros no estamos representándonos a nosotros, sino a las Naciones Unidas. Entonces creo que la seguridad del equipo, la seguridad de la misión, aún fracasando, se debe contemplar el retirarse a tiempo, estudiar nuevamente y regresar con con una nueva estrategia. Entonces, dando acotación, dando nuevamente firmeza a lo que se está diciendo, no vamos por nosotros, sino por Naciones Unidas, que es lo que estoy teniendo claro desde el primer día. Afirmativo, sí, muchísimas gracias por su acotación. En efecto, es tal cual. El mandato son las reglas de juego, es como una, no sé si llamarlo una mini constitución o las reglas del juego. Es lo que lo que nos marca la cancha, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y sobre esa cancha hay que jugar. Si ya se sale de esa cancha, lógicamente ya no vale. Así de simple, si es que vamos ahí al tema futbolístico ahí, que estamos ahorita todos modo fútbol. Eso, mi coronel, señores oficiales, señores voluntarios, si no hay ninguna otra pregunta para poder darle paso a mi teniente coronel Duque, que va a explicarles sobre el tema que, como indicó el mayor Martínez, es también motivo de consulta para que mi coronel les amplíe más algún tema específico. Entonces, no sin antes despedirme, agradecerles por su atención prestada. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Con el permiso de mi teniente coronel, por favor, me ausento de las clases. Muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes módulos. Que tengan ustedes una excelente noche, mi coronel, señores oficiales, señores voluntarios, una linda noche. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches con todos. Con permiso de mi teniente coronel, señores oficiales, señores voluntarios, asistentes de a este evento académico. Para mí es un honor dirigirme esta noche hacia ustedes, esperando que ahora estamos en este tiempo de fútbol, de que nuestro país el día de hoy se destacó y nos está dando ese ejemplo de unión, de trabajar en equipo y con este diplomado de que es de coordinación es igualito. Entonces ahora con ese ejemplo vamos a seguir siguiendo esos pasos porque Ecuador somos grandes en todo lo que nos pongan. Escuchándoles a ustedes ya veo que están ya más enfocados en lo que son las misiones de paz. Les felicito porque esto es algo muy bonito, muy interesante, algo que nos va a ir cada día alimentando nuestro conocimiento, poder discutir de una misión, de otra misión, poder discernir ciertos aspectos y poder ya discutir, ¿no? Discutir en el buen sentido con ya un juicio de causa para ir motivando a otras personas y seguir uniéndonos en este mundo de la paz. Quería hacerles algunas aclaraciones, muy bien indicado por algunos de ustedes, para llevar de la mejor manera lo que es este trabajo, ¿no? Este trabajo individual en lo referente a un estudio de caso. Este se ha visto que es un MIS, es una misión de paz en Sudán, en la República de Sudán del Sur, a partir del 2011. Como yo les había dicho, estábamos antes con un mandato, y luego en el 2011, que hasta la fecha todavía está vigente. Entonces, donde vamos a partir nosotros de análisis de este estudio de caso va a ser del mandato que está en vigencia. Entonces, para lo cual ustedes van a verificar varia información. No se llenen de mucha información, van a encontrar ciertos aspectos muy relevantes, tanto cualitativos, cuantitativos, sepan discernir lo más significativo que ustedes ahora ya con este conocimiento que tienen, pueden ver en la parte legal, en la parte administrativa, en el mandato si fueron cumpliendo. Es por eso que yo les he puesto que
vayamos verificando ciertos aspectos de investigación, ¿no? Entonces vamos viendo si un aspecto en tal año, en el 2011, inició y ahora la fecha fue cambiando estos niveles, tanto cualitativos, cuantitativos, podemos ya sacar ciertos desafíos, ¿verdad? Ahora, estuvo en el mandato que nosotros podemos precautelar a niños, soldados, podemos precautelar a civiles, se están manejando bien, se manejaron bien los derechos humanos, o qué cambió, o qué mejoró, qué se fue innovando. Como ustedes ven, la base esencial es el mandato, que ahora todos conocemos, estamos claritos que las reglas de juego es el mandato. Lo que debemos y no debemos hacer, lo que debemos cumplir, vigilar, observar y dar estricto cumplimiento como ustedes ya lo conocen ahora, para lo cual ustedes van a basarse en ciertos aspectos, como lo que es los desafíos. Yo les había puesto ahí ciertos contenidos que deben guiarse en los desafíos. ¿Qué es los desafíos? Lo que está establecido en el mandato. Ustedes vieron que todo ahora fue volátil, es cambiante, va de la noche a la mañana cambiando, aparecieron otros aspectos, pudo haberse dado ciertas circunstancias de tráfico de drogas, de contrabando de armas. Entonces fueron ciertos adendums que fueron dándose a este mandato. Entonces ustedes tienen que verificarle esos. Aparecieron otros nuevos desafíos. ¿Y qué soluciones se han ido dando? Sí, se precauteló los derechos humanos, se mejoró los aspectos de la participación. Ustedes saben que en estos países musulmanes a la mujer le tenemos muy aislada. Ustedes ahora que estamos conociendo la cultura de Qatar, ustedes ven que no, en las barras ustedes van a ver que en un ladito se sienten las mujeres, en otro lado los hombres, no pueden estar ahí mismo. Entonces, si ven, entonces todos estos aspectos ustedes tienen que irle discerniendo lo más significativo que ustedes puedan observar de esta misión. Entonces ya vamos viendo, ya vamos teniendo estos fundamentos para decir, en esta misión, miren cómo se dio, cómo se fue dando, para lo cual vamos a comparar estos resultados. A ver, en el 2011, 2013 al 2015 fueron, estos resultados se fueron mejorando, se fueron incrementando o fueron disminuyendo en ciertos aspectos. Antes teníamos un 100%, te puedo decir, de violaciones de derechos humanos, pero ya con la participación de Naciones Unidas ya fue bajando. Un ejemplo que les puedo ir indicando. Y al último vamos a llegar con una conclusión. Miren, no les estoy indicando que sea un documento muy extenso, no, que sea esto muy significativo. Se ha puesto ahí 2 hojas con una fuente Arial de 11, que sea muy claro, muy coherente lo que ustedes están diciendo, que esté muy bien redactado, para la cual yo me voy a manejar con 4 aspectos que ustedes lo consideren como una rúbrica que vamos a tener y todos nos manejemos de forma estandarizada. El primer aspecto va a ser todo lo que es el contenido, todo lo que ustedes le estructuren correctamente con estos 4 aspectos esenciales. Vayan poniéndole muy clarito, muy desarrollado estos aspectos de forma secuencial. Otro de los aspectos es la presentación que ustedes le den a este contenido, ¿no? No solamente en formas, también les digo en fondo, también en forma, que sean puntuales en la entrega y también en lo referente a la ortografía. Ortografía que nosotros, miren, a veces nos olvidamos, aunque estamos manejando una computadora, a veces ciertos aspectos, pero estamos en un nivel académico que todos nos debemos manejar de la mejor manera, tanto respeto para ustedes como para la persona que está leyendo. Entonces, esta redacción que nos vamos a manejar debe ser de un alto nivel. Entonces, no los estoy pidiendo muy extensos, sino que sean muy claros, muy objetivos en lo que están indicando y vayan desarrollando estos puntitos, 4 puntos que deben hacerlos de lo mejor, porque ustedes ya tienen un conocimiento muy claro de lo que es Naciones Unidas, de lo que es una misión de paz y lo cual me siento muy orgulloso de ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de este trabajo. De acuerdo al cronograma, estaba previsto que ustedes entreguen el día de hoy, pero bueno, una coordinación, una petición también a la ingeniera Magali Peña. Entonces se ha visto que darles estas coordinaciones para que todos nos manejemos de una forma estandarizada, tengamos muy clarito estos aspectos que van a ser considerados para su trabajo individual. Miren, yo quiero que le interioricen bien estos contenidos. No les digo que sean muy extensos, sino muy claros, muy objetivos. Disculpen que vuelva a recalcar en estos aspectos.
No sé, Giovanni Lozada, qué gusto verte. No sé si está claro el trabajo o alguna explicación adicional. Mi teniente coronel, buenas noches. Sí, lo que pasa es que yo he estado revisando el asunto de las actividades y no sé dónde se encuentra ese trabajo porque no lo había observado. No sé si me puede indicar, por favor, ahorita esa situación me causa, sí, un poco de concierto porque yo venía revisando las actividades, pero no la encuentro. Si está dentro de las actividades o fue algún documento aparte que nos hicieron llegar, solicito mi teniente coronel. Lo que está es en el cronograma y ciertas actividades académicas de trabajos que ustedes tienen que ir entregando. En el cronograma les va apareciendo cuándo tienen que entregar, cómo va pasando y lo que se va reflejando. En este caso, quien es el administrador de todo este proceso académico es el mayor Federico Martínez. Entonces, él los va viendo, los va monitoreando a cada uno de ustedes. Entonces, en este aspecto se veía que algunas personas ya habían leído, habían observado, pero otras personas, yo creo que esta partecita ya le voy a pedir a Federico que nos ayude explicando un poquito más dónde está alojado este trabajo para que ustedes puedan irlos observando y viendo. Sí, por favor, dime, Marlon Tandazo, alguna inquietud. Sigue, por favor. Permiso, mi coronel. Afirmativo, sí. Por ejemplo, en el trabajo que nos dio mi coronel Muñoz, estaba anclado a la actividad, pero en esta actividad que usted nos menciona, hasta a mí me choca porque no está anclada en ningún lugar, no está anclada. Entonces sí quiero que mi mayor nos dé alguna aclaración de este tema, porque en la actividad de mi coronel Muñoz sí estaba anclada la actividad. Ya, estaba al final de la presentación, estaba anclado este trabajo de UMIS. Pero bueno, yo voy a indicarle a la ingeniera Magali Peña para todos estar claros y a ver si se les puede poner la fecha establecida para que todos estemos de acuerdo, una fecha que va a aparecer en el cronograma y ustedes estén claritos también de la forma de entregar, de la forma de presentar cada uno de los trabajos. ¿Alguien más? Oscar Legarda. Dime, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Solicito la actividad esa que es análisis de la resolución 1996. No, es protección de los, es actividad número 1 está. Sí, no. Porque, por ejemplo, eso estaba con el compañero que ahorita indicó, yo también me estoy fijando en la parte de actividades. Y ahí está claramente qué actividades son las que remiten ustedes. No sé si esa factibilidad se pueden anclar en esa parte, mi coronel. Ya, este momentito voy a coordinar con Federico para ver y ponerles la fecha para que ustedes puedan entregar, de acuerdo a los inquietudes y aclaraciones que tuvimos la noche de hoy para todos, estar estandarizados de esta forma. No se preocupe, sino más bien es para ir corrigiendo, mejorando las actividades también y ustedes estén claritos. A mí lo que más me interesa es que ustedes tengan ese conocimiento, por favor. Mi coronel, no sé si me autoriza para compartir la pantalla. Sí, por favor, gracias, Federico. Estimados participantes, buenas noches. Nuevamente, haciendo hincapié a la breve inducción que le realizamos el día que iniciaba prácticamente el diplomado, se les indicaba que nosotros tenemos una pantalla principal en la cual tenemos primero la información general, en la cual están los datos del docente para que ustedes puedan contactarse con ellos. Están aquí tanto el correo electrónico como el número de teléfono para cualquier duda que ustedes dispongan con los docentes. En avisos importantes nosotros tenemos la parte de coordinación académica, cualquier aviso que sea oficial para nuestro diplomado. Y en la parte de actividades específicamente nosotros tenemos, esto les expliqué al inicio del diplomado, tenemos las actividades evaluadas y que entran dentro del cómputo para hacerse acreedores al certificado de aprobación del diplomado. Entonces nosotros aquí tenemos las actividades 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 y llegamos a la 1.5 que ya se encuentra activada desde el día que inició la clase mi teniente coronel Duque. Simplemente damos clic aquí y nos lleva a las actividades que nosotros tenemos.
Esta es la primera manera que nosotros ingresamos a cada actividad. Entonces aquí nosotros encontramos las instrucciones de manera general y también en el documento PDF que se encuentra adjunto vamos a tener un poco más de información relacionada al trabajo. Para enviar es simplemente agregar entrega, cargamos nuestro documento y enviamos y ya se le refleja al docente para que pueda hacer esta actividad. Esto ya lo hicimos con la actividad número 1. Entonces, ¿cuáles? Me imagino que aquí hubo una breve quizás confusión de nuestros participantes, es porque nosotros esta actividad la encontrábamos al finalizar de la diapositiva del docente, que fue en el caso de mi coronel Muñoz. Pero como nosotros sabemos, las diapositivas son ayudas para la cátedra que imparte cada docente. Entonces, mi recomendación es que revisen siempre las actividades que se van activando. No van a estar activadas todas de manera completa porque estas, como les indicaba, siguen un cronograma. Entonces, si vamos a la actividad 1.6, nosotros no la vamos a tener activa aún. Porque no mayor, creo que hay un error, mi mayor, creo, Sí. solicito. Afirmativo, porque uno abre, se y salta el la video. parte principal. Uno como alumno abre y le abre la presentación de lo que fue la inauguración del programa. No sé En la si todos los 1.5. compañeros- Sí. Afirmativo. Sí. Todos creo que están iguales, mayor. Mayor, en mi caso, hasta la 1.4 me abre, pero de ahí la 1.5 me deja en la misma página, no me lleva a ningún lugar. Ahí en la primera parte principal, ahí me deja. No me sale activa la parte del 1.5. Ya, porque no sé si ustedes se fijan en la parte superior, yo estoy con el rol de estudiante, no estoy con el rol de... Pero bueno, ya le voy a revisar, voy a ingresar con la contraseña de algún participante para hacer esta rectificación en el sistema, porque aquí, como les proyecto en pantalla, rol de estudiante, actividades, ingreso a la 1.5 y me permite ingresar. Con todo ya le verifico y ya les notifico por el grupo de WhatsApp. La otra aclaración que quería realizarles es, por favor, que tengan un seguimiento del calendario digital que nosotros tenemos al costado derecho de nuestra plataforma. Como le explicaba mi coronel Muñoz, nosotros aquí tenemos todas las actividades cargadas del presente módulo. Entonces aquí tenemos cuándo inicia, cuándo finaliza, y en este caso, 25, nosotros tenemos nuestra clase sincrónica ya cargada, tenemos el cierre de la actividad del cuestionario de historia de las operaciones militares de paz, y tenemos también el cierre de la actividad 1.5. Entonces son algunos lugares en los cuales ya nos arroja alguna información. Entonces eso es el seguimiento que le debemos realizar. Siempre el calendario y la parte de actividades para ir verificando los contenidos. En este momento voy a verificar voy a ingresar desde alguna cuenta de algún participante para verificar esta solución, esta novedad, y les pondré la solución ya una vez que esté activado. Eso por mi parte, mi coronel. No sé, Maggie, si tiene alguna otra aclaración. Sí, buenas noches, muy buenas noches a todos. Creo que quiero darle paso primero a las preguntas, capitán Legarda. Y había dos manitos más por ahí que ya, no sé si ya quitaron. No, justamente, ingeniero, lo que se manifestó el error que hubo de la estación que no se visualizaba, y también del calendario no se visualiza, como le ve mi mayor Martínez, no se visualiza en la parte derecha. Nosotros vemos como usuarios solo, creo, la pantalla de exposición de los temas nomás, no vemos el calendario. Ya, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Hay que habilitarla para que pueda compartir mayor Martínez. ¿Está habilitado? Ya, porque a mí me sale que no. Para que le Ahí sí, ya, ahí salió mi... Ok, a ver. Solicito, así nomás se le ve. No, Aquí a la todavía derecha. no se comparte, está un poco lento. Ahí está, ya. Aquí está en la parte derecha, no se visualiza. Ya, ahí, Oscar, por favor, tienes una flechita en la parte superior, una como más a la derecha, por favor. Casi más abajo. Hay una media plumita, esa. Ya, ahí
tenemos nosotros el... Ya. Ah, ya. Listo, vamos a Eso las y actividades, capitán, para ver cómo sale. 1.5, que es la que tenemos el problema ahora. de ahí me salta directo a la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, de esa vamos a reprogramar la fecha de entrega porque normalmente hoy se cerraba la comunicación y sí nos dimos cuenta de que había esa falta de apertura de la actividad porque 1.4 nadie ha se coge. presentado. Nadie ha presentado, entonces esa es un indicador que hemos revisado. Ya, entonces estén atentos por favor porque en realidad la actividad 1.5 se tenía que presentar hasta hoy. Entonces vamos a considerar este tema de programación y les enviamos un mensaje a través de la plataforma indicando la nueva fecha de entrega, que sería una modificación en el calendario, por favor. Muchas gracias, Para no estar con esa preocupación. Bueno, si no hay nada más de manitos, Carlos, también te vi con la mano levantada. Ya no. Era lo mismo, Ah, ya, perfecto, pero no esas quedó cosas claro. tienen que, no olviden, o sea, puede ser que le pase a uno o puede que le pase a todo el equipo, pero esas cosas hay que, por favor, reportarlas. Entonces, ustedes tienen el foro o tienen el chat, que ya saben que siempre estamos ahí atentos en donde estemos, ahí estamos atentos. Entonces, si era un error para todos, ya debíamos habernos enterado y nos acabamos de enterar. Aunque antes de la reunión ya hicimos el monitoreo y nosotros estábamos un poco dudosos de por qué no se entregaba, nadie había entregado la actividad. Entonces, bueno, ya corroboramos este tema. Bueno, no les quiero robar tanto tiempo, sino más bien un poco primero, hacer un pequeño recordatorio, porque ya en la clase del coronel Duque, yo me tomé unos 10 minutos y les había mencionado el tema de las evaluaciones, el tema de la presentación de tareas, y quiero un poco reiterar, porque veo que seguimos todavía con ese inconveniente. A ver, cuando no rendimos una evaluación, hay una oportunidad de que se puede volver a rendir, no volver, se puede rendir mientras ustedes en las siguientes 24 horas laborables nos envíen una solicitud a la coordinación académica, se les vuelve a aperturar la plataforma, pero para quienes no rindieron la prueba. Para quienes tienen bajas calificaciones, no hay una segunda oportunidad. Sin embargo, mencionarles que la idea de nosotros es que todos pues adquieran los conocimientos, que la transferencia por nuestra parte como docente sea la más efectiva. Entonces, lo vamos a dejar hasta el final y que también se lo hizo en el anterior diplomado, lo conoce el coronel Duque. Vamos a enviar un trabajo, digamos, de recuperación, pero sería el puntaje final, no a ninguna evaluación en particular, porque no nos corresponde y también nosotros seguimos un proceso de auditoría de la universidad que siempre está revisando notas, revisando actividades, revisando asistencia, como para poder otorgarles a ustedes la certificación por parte de la universidad. Lo mismo pasa con los trabajos. En los trabajos, usted igual, a los 24 horas tiene que enviarnos, sea por el chat, sea a mí personalmente, ya les dejé mi correo, la solicitud para presentar si es que existe algún trabajo atrasado. Entonces, nosotros volvemos a aperturar máximo por 48 horas, pero si es que alguien no presenta la solicitud, no podemos estar aperturando la actividad cada cierto tiempo. Tengo que recoger, si son 5, de los 5 necesito la solicitud para poder sustentar y aperturar la plataforma. Si hay alguno que falta y que de hecho detectamos ahora, que ya voy a conversar con uno de sus colegas, falta rendir presentar un trabajo de las primeras clases, entonces no podemos ayudarles aperturando la plataforma. Entonces, eso es parte de las responsabilidades que ustedes tienen. Y en ambos casos, al rendir tarde la prueba o al entregar tarde el trabajo, la calificación es sobre 8 puntos, porque como ustedes saben, los otros participantes están rindiendo sus evaluaciones y sus trabajos en el tiempo planificado. Entonces, creo que con eso estamos claros. Respecto a eso, ¿hay alguna pregunta? Porque creo que ya los hemos explicado por varios medios, pero siempre queda la inquietud, así que estos son los espacios que tenemos para poder solventar esas inquietudes. Si no hay preguntas, nosotros observamos que hoy hay una baja asistencia. Sin embargo, creo que como profesionales y personas que vamos a ser tomadores de decisiones, realmente no compete cancelar una clase y no la voy a cancelar porque tenemos un cronograma y a quienes se les retrasa inclusive el tiempo de la formación es a ustedes mismos. La hora del partido fue a las 11 de la mañana, nada que ver con nuestra hora, estamos hablando de las 20:48.
Entonces, yo creo que es parte de las obligaciones tanto de nosotros como docentes, de ustedes como estudiantes, por favor, asistir a las clases. Saben que la asistencia es medida por el 80%, entonces ahí tienen ustedes un margen de lo que si desean faltar, si desean asistir a algún festejo. Entonces, lo mismo pasará el día martes, igual nosotros correremos con nuestra clase, hay una agenda establecida, no hay motivo para cancelar una clase a esta hora. Y nada, el único motivo sería que ganemos el mundial, que sería algo que realmente es fuera de serie para nosotros y sabemos que todo el mundo estaría volcado a las calles y que realmente compete. Ahora mismo, colegas, hay un volcán que ya está dando señales de erupción, que ya está la ceniza, que ya está la lava ahí al borde, entonces no creo que nuestra formación y nuestro proceso de diplomado tenga que detenerse y así será en la realidad, como lo decía el coronel Duque al momento de empezar su... Nosotros somos profesionales que vamos a estar al frente y vamos a tener ciertas responsabilidades en una emergencia y claro, habrá prioridades y prioridades. Y para mí la prioridad como trabajador humanitario es proteger a las personas, proteger y salvaguardar sus bienes. Entonces, eso nada más quería dejarles ese pequeño mensaje. Y con esto, pues ahora sí pueden celebrar, salir a festejar y si es que tuvieran alguna pregunta, pues igual quedan abiertos los micrófonos un par de minutos. Mi permiso, ingeniera, magíster, mi coronel. Sí, Bueno, sí. en este caso, yo creo que ustedes sí deberían por lo menos en el chat, llamarnos la atención, porque ustedes ya se dan cuenta que nadie ha presentado un trabajo, entonces es problema de la plataforma, no de nosotros que no Sí, sí. hemos presentado un trabajo. Entonces, de pronto puede ser que un compañero tenga ese problema y ustedes van a decir, no, él no presentó ese trabajo. Entonces, sí, creo, al menos con el trabajo de mi coronel Muñoz, ya estaba anclado ese trabajo como 2 semanas de anticipación. Sí, 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 en eso tiene toda la razón, pero como le comento, nosotros esta verificación la acabamos de ver en cuanto ustedes iniciaron clases y bueno, valga la oportunidad que la revisamos con ustedes mismos y en efecto se corrobora que hay digamos, brecha ahí de que hay que solucionar. Pero sí, para la próxima nosotros igual, si es que hubiera algún inconveniente, tanto como ustedes o como nosotros, pues reportemos, digamos, no se me abre, sabe que se me redirecciona y nosotros también haremos nuestro monitoreo por nuestra parte, tiene razón. Creo que si no hay más preguntas de alguien más, pues agradecer al coronel Duque, a Juan Carlos Zapata que nos han acompañado. Creo que nos queda una clase más, ¿no, Mayora Martínez, respecto a esta? Y ya estaríamos cerrando el primer módulo de clases. Creo que vamos bastante bien. Si es que alguien tiene algún inconveniente, no se familiariza, no encuentra algún documento, por favor, les pido. Yo también estuve leyendo un poco lo que ustedes respondieron en su encuesta. Y veo que todavía no referencian los documentos de lectura de la biblioteca de la plataforma. Entonces, les invito, el principal instrumento con el que estamos trabajando se llama el manual CIMI. El nuevo manual se publicó en el 2020. Yo soy la traductora del manual al español. Yo soy parte de los autores de la publicación. Está el manual montado ahí. Ese es el instrumento con el que estamos avanzando las clases, como para que ustedes tengan una referencia. Sí hay un cambio y eso sí es interesante mencionarles y de hecho acojo una recomendación que me hizo el capitán Legarda el día lunes. Nosotros dentro de la UEMPE hemos desarrollado unos procesos de formación del CIMIC. Yo les hablo de hace 15 años para acá, pero eran procesos aislados porque tenían un componente militar muy fuerte. Entonces, a partir del 2010, 11 por ahí, con el coronel Muñoz precisamente, con el coronel Gilmar Pérez, empezamos a modificar nosotros lo que era el CIMIC y se cambió inclusive de nombre, se puso Cooperación para la Gestión de Riesgos. Ahí yo he tenido tantos alumnos, no sé cuántos, al menos unos 1,200 porque han pasado un montón de cursos, pero era justamente intentando hacer el CIMIC que es real. Finalmente, en el 2020, las Naciones Unidas a nivel mundial logran empatar lo que es el componente militar con el componente civil. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando. Ustedes están recibiendo la información más actualizada y como les digo, yo soy la autora del libro a nivel mundial del CIMIC. Y ahí van a ver que no existe un componente, ya les anticipo, no existe un componente 100% militar fuerte como era antes.
De eso se trata la coordinación civil y militar, de que sus conocimientos y sus estrategias de trabajo empaten con las nuestras que hacemos todos los actores humanitarios y que entendamos el trabajo que hace cada uno. Entonces, todo lo que ustedes están viendo está articulado a ese documento, a ese CIMIC nuevo que realmente ya tiene articulado lo que es la coordinación humanitaria y la coordinación militar. Entonces yo les invito para que en sus tiempos libres o en momentos que tal vez tengan inquietudes cuando escuchan las clases, se remitan al documento. Ese es el documento base, que es el que ustedes están estudiando. Es un documento muy amigable, muy sencillo. Si encuentran igual inquietudes sobre las siglas, que eso es digamos, una brecha que tenemos en ONU, que usamos 1000 siglas y a veces ni se sabe qué significan, que ya habíamos hablado en clases anteriores, pregunte, usted diga, señorita Magali, a mí no me digan máster porque la ONU no usa títulos. Nosotros somos señores, señoritas, o, como quieran llamarme, pero mi nombre es Magali. Y eso yo firmé en mi contrato con las Naciones Unidas. Por eso nadie ni sabe ni usa mis títulos. Entonces, Magali, mire, no entiendo qué significa USAID. Entonces yo les voy a decir, es la Agencia de Cooperación de las Naciones, de los Estados Unidos para la Asistencia Humanitaria. ¿Qué significa OCHA? Por ejemplo, ahí hay un error en la traducción. Está OCA y es al revés, es OCHA. Entonces es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanos. Entonces ustedes ahí van a ir entendiendo que ya no se llama CIMIC, colegas, ya no es CIMIC. De hecho, sus diplomas cuando salgan van a salir como UN Core, porque se llama la Coordinación de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros estamos haciendo como esa transición poco a poco en este pasar del tiempo y en los diplomados que vamos ejecutando, que en realidad ya ni siquiera existe un CIMIC. Entonces, eso como para ponerles en contexto a ustedes también y que se asocien un poco más con los documentos. Yo he tratado de buscar toda la bibliografía, está todo montado en los documentos, siempre que tengan sus trabajos, remítanse porque ustedes ya tienen, no tienen que buscar ahí en YouTube ni nada, porque ustedes ya tienen su bibliografía y es lo que estamos estudiando y en función de eso elaboren sus tareas. Inclusive eso les va a ahorrar un montón de tiempo de estar buscando tantos documentos que nos pueden perder muchas veces y documentos viejos. A mí me pasó que ahora que tenía que dar clases en la UEMP el viernes pasado, la persona que estaba coordinando el curso me dice, tenga la bondad, Jess, en esto para que dé su clase, y me manda un libro, el libro era del 2014, ¿cómo voy a dar así? Me parece algo irresponsable. Entonces yo le respondí que yo mismo soy la autora, que el documento salió en el 2020 a nivel mundial y que voy a hacer en función de la información que está actualizada, que me parece irresponsable transmitir una información que ya es extemporánea. Entonces, esa es un poco la idea, colegas. No sé si ahí les dejo también claro, porque yo vi en sus comentarios que decían que por favor les remitan la bibliografía y cosas así. Ustedes la tienen, está en documentos. Y si algo les faltara o necesitan algo más, nos piden y yo voy a buscar la información más oficial y más actualizada porque estoy en el medio para que ustedes tengan la información de primera mano y puedan hacer los análisis correspondientes en sus trabajos. Eso es, colegas. No sé si es que ya ahora sí pueden ir a festejar, les dejamos descansar.